Bienvenidos chicos a este video. Comenzamos con la parte de trigonometría del tema 6, pero antes de pasar a definir lo que es las razones trigonométricas, veamos un poquito los sistemas de medición de ángulos. Ya habíamos visto lo que eran los ángulos en el práctico 5, pero ahora veamos cómo los vamos a medir, es decir, qué sistema vamos a utilizar para medirlos. Antes de pasar a eso, le demos un sentido al ángulo, porque aquí vamos a trabajar con ángulos positivos y, aunque parezca un poquito raro, también con ángulos negativos, solamente por el sentido que le vamos a dar. Entonces, vamos a este esquemita, lo voy a llevar a la pizarra y vamos a tener lo siguiente. Entonces, lo pongamos por aquí. Fíjense que tenemos el eje de las Y por acá, el eje de las X, y para darle un sentido a la medición del ángulo positivo o negativo, vamos a ubicar el vértice del ángulo en el origen de coordenadas. Uno de los lados, en la parte positiva del eje X, siempre el ángulo se mide desde la parte positiva del eje X, y el otro lado, bueno, ubicado en alguna parte, como está aquí. El ángulo lo vamos a medir, o lo vamos a considerar positivo, cuando giramos en sentido antihorario, ¿sí? Si yo giro para allá, y efectivamente está pasando esto, yo giro desde aquí para allá, en sentido antihorario, contrario al giro de las agujas del reloj, vamos a considerar un ángulo positivo. En este caso, este ángulo es positivo. Si nos fijamos en el GeoGebra, ahí tiene el valor del deslizador, es 40 grados, no nos interesa ese detalle, pero es un ángulo positivo. En cambio, cuando el giro desde el segmento este, el horizontal, sea en sentido horario, lo vamos a considerar negativo. Entonces, pongamos aquí, fíjense, esto va a ser para después, lo hagamos girar para el otro lado. En este caso, lo pongamos con la misma amplitud, pero para el otro lado. En este caso, el ángulo lo vamos a considerar negativo. Entonces, lo llevemos a la pizarra. Ahí. Lo pongamos aquí. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, ahí tenemos de vuelta el eje Y, el eje X, el vértice ubicado en el origen de coordenadas, el lado ubicado en el semieje positivo de las X, y si desde ahí hacia el otro segmento debo girar en sentido horario, el ángulo es negativo. Aquí, ángulo negativo. Entonces, resumiendo, ¿sí? Resumiendo, mi ángulo va a ser positivo cuando desde el semieje positivo de las X yo debo girar en sentido antihorario para llegar al otro segmento, como pasa aquí, desde aquí hasta acá, giro en sentido antihorario, y el ángulo, ¿sí? El ángulo va a ser negativo cuando desde el segmento ubicado en el semieje positivo de las X tengo que girar en sentido horario para llegar hacia el otro segmento. Bien, entonces tenemos eso, ángulo positivo, ángulo negativo. Por ahí en una medición de ángulos, ¿sí? Como hacíamos en geometría, es raro que quede negativo, no nos va a quedar negativo, pero aquí en trigonometría, en lo que va a ser matemática un poco más abstracta, sí vamos a tener ángulos negativos, y sí nos va a pasar que tengamos también, por supuesto, ángulos positivos, positivos y negativos. Depende justamente del sentido. Volvamos a ponerlo aquí. Cuando giro en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Cuando giro en sentido horario, el ángulo es negativo. Y además aquí también nos va a pasar, lo pongamos aquí al medio, que el ángulo puede girar incluso más de la vuelta. Fíjense aquí, tenemos esto, completamos la vuelta en 360, pero esto puede girar hasta el infinito. Fíjense aquí, ángulo de 385. ¿Por qué? Porque ya di una vuelta y me estoy pasando un poco más de la vuelta. Y así lo podría girar hasta el infinito. Aquí llega hasta 720, porque es para mostrar la idea, pero eso es posible, ¿sí? En el otro caso, cuando giro, fíjense aquí estamos girando ahora en sentido horario,
Cuando gira en sentido horario, el ángulo es negativo, puedo completar una vuelta, y así puedo seguir girando negativamente hasta el infinito, ¿sí? Perfecto. Eso respecto a cómo vamos a medir el ángulo y cómo le vamos a dar un sentido, positivo o negativo. Lo volvamos a decir, si desde el segmento ubicado en el semieje positivo de las X hacia el otro, debo girar en sentido antihorario, el ángulo es positivo. En cambio, si desde este segmento hacia el otro, debo girar en sentido horario, el ángulo es negativo. Bien, y pasemos a ver ahora lo que son los sistemas de medición. Los sistemas de medición son los siguientes. Ya lo habíamos presentado en el práctico 5. Tenemos el sistema sexagesimal, cuya unidad de medida es el grado, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir el grado? De la siguiente manera. Vamos a tomar un ángulo recto y vamos a decir que la amplitud de ese ángulo recto es de 90 grados, ¿sí? Lo fijamos nosotros y decimos que el ángulo recto es de 90 grados. Recuerden que el ángulo recto lo forman dos semirrectas perpendiculares entre sí. Si dividimos este ángulo recto en 90 partecitas iguales, cada una de esas partecitas va a ser un grado, ¿bien? Y habíamos visto entonces que el ángulo recto era de 90 grados, el ángulo llano era de 180 y la vuelta completa de 360. Bien, vamos al otro sistema, que en matemática más abstracta es el que vamos a trabajar aquí en trigonometría. Vamos a trabajar también, es el sistema circular. ¿Qué es el sistema circular? El sistema circular es el que toma al radián, a un radián, como unidad de medida. ¿Cómo se define el radián? El radián es el ángulo que hace que el arco de circunferencia, la porción de circunferencia correspondiente, mida lo mismo que el radio de esa circunferencia. Lo veamos aquí. Fíjense, tenemos una circunferencia, su radio es R. Bien, lo que vamos a hacer es buscar el arco, la porción de circunferencia que también mida R. Lo vamos a hacer gráficamente. Levanto este segmento, ese segmento mide R. Ahora lo voy a apoyar en la circunferencia para tener el arco de circunferencia que también mida lo mismo que ese segmento, que mida R, bien, el radio de la circunferencia. Lo apoyamos aquí y eso que se está pintando en naranja es el arco de circunferencia que también mide R, bien. Bueno, el ángulo que produce ese arco es el que se define como un radián, bien. Lo llevemos a la pizarra como para marcarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bien, tenemos entonces en esta parte este ángulo es de un radián, este ángulo es de un radián y marquemos el radio de la circunferencia es R, este de aquí, el que está arriba, también es un radio de la circunferencia es R y el arco de la circunferencia, la porción de esta circunferencia, también mide R unidades de longitud. Entonces, definición de vuelta del radián es el ángulo que hace que el arco de circunferencia, que es esta porción de aquí, ¿sí?, mida lo mismo que el radio. Perfecto, tenemos eso. Veamos qué pasa si completamos el giro completo de la circunferencia. ¿Qué ángulo es en radianes? Bueno, fíjense que si yo tomo la misma porción de circunferencia y lo ubico aquí al lado, la porción de circunferencia naranja más la porción de circunferencia rosa, lo que serían los dos arcos juntos, son 2 veces el radio, ¿sí o no? Y el ángulo en cuestión es de 2 radianes, ¿sí? Si lo hago una vez más, fíjense, la porción de circunferencia, el arco de circunferencia, ¿cuánto mide? La naranja mide R, la rosa mide R, la verde mide R. Tenemos que el arco de circunferencia mide 3 veces el radio. Y el ángulo es de 3 radianes, con lo cual comenzamos a ver una relación. Fíjense que la relación, ¿cuál es? Si yo hago el cociente entre la longitud del arco, R, sobre el ángulo, esto me está dando R, ¿sí? Si tomamos lo que sería con la porción en rosa,
el arco de circunferencia mide 2R y el ángulo es de 2 radianes. De vuelta me da R. Y por último, la que me suma la parte verde, el arco de circunferencia mide 3R y el ángulo mide 3 radianes. O sea que estamos viendo que hay una proporcionalidad entre quién, entre la longitud del arco de circunferencia y el ángulo. Y me está dando como valor el radio de la circunferencia. Entonces lo que me pregunto es, ¿cuánto falta aquí? ¿Qué ángulo falta aquí para completar medio giro de la circunferencia? Si hacemos esto, ahí, y completamos esta parte, lo que tengo que pensar es que el cociente entre el arco de circunferencia y el ángulo me tiene que dar el radio. Y sabemos cuánto es el perímetro de la circunferencia, porque básicamente la longitud de este arco violeta es medio perímetro, ¿sí o no? Entonces, si el perímetro es 2pi por radio, lo llevemos a esto, a la pizarra, ahí, para que definamos ese ángulo. Lo podemos poner más chiquitito, a este, como para ilustrar la idea solamente. Fíjense entonces, si yo quiero saber cuánto es este ángulo, yo lo puedo llamar alfa en radianes, y ya sabemos que es 180 grados, pero si quiero saber cuánto es en radianes, yo sé que la longitud del arco, que sería pi por el radio, ¿sí? Si recuerden que si el perímetro es 2pi por radio, media circunferencia es pi por radio, la mitad de 2pi por radio, esto sobre el ángulo me tiene que dar, igual que pasó antes, el radio. Y es claro que aquí entonces ese ángulo en radianes es pi radianes. Entonces aquí ya sacamos algo importante. Media circunferencia, o sea 180 grados, el ángulo llano en radianes son pi radianes. Y tiene sentido porque, fíjense que si volvemos, aquí, si volvemos, hasta aquí teníamos 3 radianes. Esta porcioncita que agregamos es el 3,1415,9 que completa al número pi. Recuerden que es irracional, pero está efectivamente ahí. Si completo el giro, haciendo girar de vuelta media circunferencia, pi radianes más, el giro completo es de 2 pi radianes. Y la equivalencia que sacamos, ¿cuál es? Básicamente, 180 grados equivalen a pi radianes. Directamente lo voy a colocar como pi. 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Y tenemos una proporcionalidad entre los grados en sistema sexagesimal y los radianes del sistema circular. Aquí podríamos agregar, si quieren, 90 grados equivalen a ¿cuánto? Bueno, muy simple. Si 180 es a pi, como 90 es ¿a cuánto? Bueno, de 180 a 90 dividí por 2, de pi a pi medios, divido por 2. Y se me arma un esquemita bien sencillo. ¿Cómo es la equivalencia? Bueno, pongamos aquí, tenemos 180 grados, es a pi como el ángulo expresado en grados, o sea, en sistema sexagesimal, es al ángulo expresado en radianes. De aquí, básicamente, me va a quedar con regla de 3 simple, que el ángulo expresado en grados me quedaría como, bueno, si conozco esto, sería 180 por esto, dividido esto, entonces sería 180 grados por el ángulo en radianes, dividido pi. Y la otra forma, el ángulo en radianes, ¿cómo me quedaría? Si conozco esto de aquí, sería pi por el ángulo en grados dividido 180. Bueno, pongamos aquí pi por el ángulo en grados sobre 180. Y si quieren, verifiquemos el del 90 para que veamos que efectivamente es así. Entonces, si el ángulo en grados es 90, ¿cuánto me queda el correspondiente ángulo en radianes? Pueden trabajarlo con la fórmula o hacer la regla de 3 en forma mental. Fíjense que sería el ángulo en grados, 90 grados, sobre 180 grados, ahí da un medio, por pi. El ángulo en radianes me queda en cuánto, pi medios, un medio de pi, pi sobre 2, como quieran decirle,
es esta fracción, 1/2 de pi, o pi sobre 2. Dos formas distintas de escribir, obviamente, la misma fracción. Bien, tenemos ahí entonces un ejemplito de pasaje de ángulo en grado a ángulo en radianes. Vamos con otro ejemplito. Supongamos que tenemos un ángulo en radianes que sea 2/3 de pi y quiero pasarlo a sistema sexagesimal, a grados. Bueno, ¿qué hago? Entonces, el ángulo en grados, ¿cómo va a ser? Va a ser el ángulo en radianes, en este caso 2/3 de pi, 2/3 de pi, por, fíjense, estamos aplicando esta formulita, por 180 grados sobre pi. Como reglita, cuando paso de radianes a grados, si es una fracción de pi, la reglita es, se le saca el pi producto de esta simplificación y simplemente a la fracción la multiplico por 180. Aquí simple, 180 dividido 3 es 60, por 2 me queda 120. Estos son 120 grados. Y en la otra, en el otro pasaje, directamente al número este lo divido entre 180, queda un medio, y le agrego el pi, que sería el multiplicar por el valor de pi. Pongamos un hito más para que vean cómo efectivamente funciona. Pongamos un ángulo en grados, que por ejemplo sea 150 grados. ¿Y cuánto me queda esto en radianes? Lo hagamos ya directamente más simple. ¿Qué es lo que pienso? 150 dividido 180 es 15 sobre 18. Si le saco la tercera, eso es 5 sextos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto me queda esto? Esto es 5 sextos y le agrego el pi. Simple. De vuelta, hice 150 sobre 180. Simplifico los ceros, 15 sobre 18. Ambos múltiplos de 3. Le saco la tercera a ambos, 5 sextos, 5 sextos de pi. Y si no les convence, hagamos la vuelta de esto mismo. Entonces, el ángulo en radianes, 5 sextos de pi. Si lo quiero pasar a grados de vuelta, lo que les dije que hacemos, que es, aquí sí voy a poner la cuenta, le saco el pi porque es una fracción de pi, el pi se simplifica por la formulita, y directamente la fracción la multiplico por 180. 180 sobre 6, 30. 30 por 5, 150 gramos. Bien, entonces en este primer video tenemos, repasando, lo que es el sistema de medición de ángulos positivo cuando debo girar de un segmento al otro en sentido antihorario, y uno de los segmentos siempre lo vamos a tomar ubicado en el semieje positivo de las X. Negativo cuando tenga que girar en sentido horario desde el semieje positivo de las X hacia el otro segmento. Y después, bueno, el sistema sexagesimal, que es el radian, y la conversión. Recuerden, siempre 180 grados equivale a pi radianes, 360 grados equivale a 2 pi radianes. Con eso tendrían que poder armar fácilmente una regla de 3 para convertir de un sistema al otro. Bien, espero que el video les haya servido. Cualquier cosa, ya saben, consultan, y los espero entonces en el próximo video.